Los hornos de Hitler. Olga Lenkiel. Reconocimiento. La autora agradece a Luis Saras su espléndida cooperación y sus gestiones constructivas, así como la ayuda valiosa, valiosa que le prestaron Isidro Lipschutz, el profesor Emil Lenkiel de la Universidad de Nueva York, Charles Euwe, Oscar Ray. Agradecimiento también a N. Adorjan, licenciado Paul Salmón, doctor Eric Lachman, Steir, Ladisles Cara Clifford, coach Paul P. Weiss, el doctor Andrés M. Mateo por su gran ayuda y al señor José Luis Ramírez Jr. por su comprensión y valiosa cooperación. Deseo expresar mi agradecimiento a los editores franceses, americanos, ingleses y mexicanos, así como el personal bajo sus órdenes, que son sus valiosos cuestiones han hecho posible la publicación de este libro en sus países respectivos. Dedicatoria. Dedico este libro a memoria de mis padres, de mi esposo e hijos y a mis congéneres de todas las nacionalidades y creados, así como a la inocente población europea que sufrió la matanza de millones de seres asesinados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. También dedico este libro a los héroes de la guerra que ofrendaron su vida para evitar la consumación del sueño de los alemanes, aniquilar a todas las naciones y crear un mundo habitado únicamente por alemanes bajo la protección de Wotan, su terrible dios pagano. Capítulo 1. 8 caballos o 96 hombres, mujeres y niños. Mea culpa, fue por culpa mía, mea máxima culpa. No puedo acallar mi remordimiento por ser, en parte, responsable de la muerte de mis padres y de mis hijos. El mundo comprende que no tenía por qué saberlo, pero en el fondo de mi corazón persiste el consentimiento terrible de que produciera haberlos salvado, de que acaso me hubiese sido posible. Corría el año 1944, casi 5 después de que Hitler invadió Polonia. La Gestapo lo gobernaba todo, y Alemania se estaba refocilando con el botín del continente, porque 2/3 de Europa habían quedado bajo las guerras del Tercer Reich. Vivimos en Klug, ciudad de 100.000 habitantes, que era la capital de Transilvania. Había pertenecido antes a Rumania por el lado de Venia. De 1940 la había anexado a Hungría, otra de las naciones satelitales del nuevo orden. Los alemanes eran los amos y aunque apenas era posible averiguar esperanza alguna, no sentimos sino rezábamos porque el día de la justicia no se retrasase. Entre tanto, procurábamos apaciguar nuestros temores y seguir realizando nuestros quehaceres diarios, evitando en lo posible todo contacto con ellos. Sabíamos que estábamos a merced de hombres sin entrañas y de mujeres también, como más tarde pudimos comprobar, pero nadie logró convencernos entonces del grado auténtico de crueldad al que eran capaces de llegar. Mi marido, Miklos Lenkiel, era director de su propio hospital, el sanatorio del Dr. Lenkiel, moderno, establecido en 1938. Cursó sus estudios en Berlín, donde consagró mucho tiempo a las clínicas de caridad. Ahora se había especializado en cirugía general y ginecología. Todo el mundo lo respetaba por su extraordinario talento y consagración a la ciencia. No era hombre político, aunque comprendía plenamente que estábamos en el centro de un verdadero maelstrom y en peligro constante. No tenía tiempo para dedicarse a otras ocupaciones. Con frecuencia veía 120 pacientes en un solo día y se dedicaba a la cirugía hasta bien entrada la noche. Pero Klug era una comunidad dinámica y progresiva, y nos sentimos orgullosos de representar a uno de sus principales hospitales. Yo también estaba consagrada a la medicina, había estudiado en la Universidad de Klug
y me consideraba como méritos para ser la primera asistente quirúrgica de mi marido. La verdad que yo había contribuido a terminar el nuevo hospital, poniendo en su decoración todo el cariño que siente la mujer por el color, y así había alegrado las instalaciones en la manera más avanzada. Pero aunque tenía una carrera, me sentía más orgulloso todavía de mi pequeña familia integrada por 2 hijos, Thomas y Everett. Nadie pensaba yo podía ser más feliz que nosotros. En nuestro hogar residían mis padres y también mi padrino, el profesor Elfer Hallader, famoso internista dedicado al estudio e investigación del cáncer. Los primeros años de la guerra habían sido relativamente tranquilos para nosotros, aunque oíamos con temor los relatos interminables de los triunfos de Reichswehr. A medida que asolaban más y más territorios, iban disminuyendo los médicos y especialmente los cirujanos capaces de servir a la población civil. Mi marido, aunque prudente y bastante circunspecto, no hacía gran esfuerzo por ocultar ni disimular sus esperanzas de que la causa de humanidad no podría perderse del todo. Naturalmente, solo hablaba con libertad a las personas de su confianza, pero había almas sobornables en todos los círculos y nunca podía saberse quién iba a ser el próximo espía. Sin embargo, las autoridades de Klug lo dejaron en paz. Ya en el invierno de 1939 observamos un indicio de lo que estaba ocurriendo en los territorios ocupados por los nazis. Por entonces, brindamos refugio a numerosos fugitivos polacos que se habían escapado de sus hogares después de haber residido los ejercicios de su patria. Los escuchábamos, les dábamos alientos y los ayudábamos, pero a pesar de todo, no éramos capaces de dar crédito total a lo que nos contaban. Estos individuos están llenos de resentimiento y desechos. Moralmente, sin duda, debíamos exagerar. Hasta 1943 no nos llegaron relatos estremecedores de las atrocidades que se estaban cometiendo dentro de los campos de concentración de Alemania, pero al igual de tantos como me escuchan a mí hoy, no nos cabía en la cabeza tan horripilantes historias. Seguimos considerando a Alemania como una nación que había dado una gran cultura al mundo. Sin aquellas historias eran verídicas, indudablemente tenían que haber sido perpetradas por un puñado de locos. Era imposible que se debiesen a una política nacional y que constituyen parte de un plan de dominio y supremacía mundial. Qué equivocados estábamos. Ni siquiera cuando un comandante alemán de Wehrmacht, a quien habían aposentado en nuestra casa, nos hablaba de la ola de terror que su nación había desencadenado sobre Europa. Fuimos capaces de darle crédito. No era un hombre que carecía de estudios. Por eso estaba yo convencida de que trataba de asustarnos e intentamos vivir separados de él hasta que una noche nos pidió que lo admitiésemos en nuestra compañía. Por lo visto no buscaba más que tener a alguien con quien hablar, pero cuantas más cosas nos contaba, mayor el rencor y la amargura que dejaba en nuestras almas. Por todas partes declaraba, las gentes sometidas lo miraban con ojos llenos de odio, y sin embargo de su familia no recibía más que constantes quejas porque no les enviaba suficiente botín. Otros soldados, tanto rusos como oficiales y clases de tropa, mandaban a su casa numerosas joyas, ropa, objetos de arte y alimentos. Nos habló del sistema alemán, que estos aplicaban en cada país que se ocupaban con bastante éxito. Empezaban a aplicarlo con los hebreos, haciendo creer a los cristianos que la Gestapo persiguía únicamente a los judíos. También hacía creer a la gente que aquel que cooperara con los alemanes podía quedarse con las pertenencias de los judíos. Un método efectivo de transformar ciudadanos en colaboradores,
Pero una vez que los hebreos eran deportados a los campos de concentración, los alemanes se apoderaban de todos los bienes que encontraban en sus casas y en camiones enviaban todo a Alemania, olvidándose sencillamente de lo que habían prometido a sus colaboradores. Seguía diciendo que después de la ocupación de los primeros países europeos, los alemanes temían que al saber lo que les había ocurrido a sus vecinos, los habitantes del país recientemente ocupado, se resistieran a creer en un señuelo, pero la realidad comprobó que la gente no siempre daba crédito a los cuentos fantásticos que les contaban y creían como optimismo que lo que le pasó en otro país no les podía suceder a ellos. Decía que la persecución de los hebreos se hizo abiertamente, pero a los cristianos se les persiguió usando cierta discreción. Esto último se realizaba por secciones especiales del gobierno alemán, una de ellas llamada Departamento de Iglesias Cristianas. Los representantes de estas secciones operaban conjuntamente con el ejército de ocupación, como operaban también los representantes de la solución final, en la eliminación de hebreos y elementos políticos indeseables. El poder del Vaticano continuaba, y la influencia del Papa molestaba a Hitler grandemente, así que después de los judíos, el banco de los alemanes eran los católicos. Wotan, el horrible dios tuerto pagano de los alemanes, era muy celoso y no toleraba la competencia de un dios cristiano. Las monjas, los sacerdotes y los líderes cristianos tenían que desaparecer. Eran acusados de sabotaje, actividades antigermanas, etc. Y la Gestapo les llamaba a declarar. Una vez en manos de la Gestapo, nunca se les daba la oportunidad de probar su inocencia. No solamente las monjas eran llevadas a cautiverio, el mayor nos contaba, sino que también sus protegidos, los niños que cuidaban en orfanatos y escuelas, eran tomados subrepticiamente durante la noche por los alemanes para ser vistos. Los prisioneros eran enviados a los inmuebles, a campos de concentración diseminados en Europa ocupada o simplemente enviados directamente a la muerte. Nos decía que los alemanes nunca usaban las palabras asesinato o muerte por gas, simplemente se les concentraba a escribir al lado de los nombres de sus prisioneros los aparentemente inofensivos decisiones de tratamiento especial, liquidación, recuperación, experimentación, solución final, etc. Cada una de estas inofensivas definiciones significaba una muerte horrible. Con este sistema, miles de cristianos civiles desaparecían semanalmente de los países ocupados en Europa. Nadie sabía su destino, los periódicos tenían prohibido publicar listas de los prisioneros o desaparecidos. No se hacía ninguna publicación respecto a las actividades de la Gestapo, quizás para justificar la matanza de millones y millones de inocentes en países ocupados en Europa. El mayor alemán nos contaba por qué y cómo Hitler mataba a alemanes arios de acuerdo con la ideología nazi. Los alemanes eran arios, descendientes de una raza caucásica superior, sin mezcla alguna, especialmente con la raza arábica o judía. En resumen, una raza pura sin lazos semíticos. El nazismo a su vez excluía el cristianismo, una nación superior racialmente con aspiraciones como la alemana no podía aceptar un Dios que es bondadoso, generoso y tolerante. Los germanos necesitaban un Dios pagano que aceptara los crímenes, las torturas e inmunidades, un Dios que hiciera de sus acciones bárbaras su doctrina. De acuerdo con estas doctrinas, fundadas en las tradiciones de los antiguos dioses paganos, los alemanes de Hitler celebraban sus ritos bajo el cielo abierto. Sus ceremonias matrimoniales tenían lugar frente a la gran efigie de piedra de Wotan, que en los antiguos días de los teutones fue el altar donde le ofrecían los sacrificios.
Con objeto de conservar una nación fuerte, Hitler usó un antiguo sistema griego. Los antiguos griegos lanzaban al propicio desde la cima de la montaña Taygetos a todos aquellos niños que nacían inválidos o de apariencia física débil. El Führer aplicó una versión moderna de este método entre los adultos de los alemanes arios. El mayor decía que todos aquellos incapacitados para el trabajo o inválidos o que padecieran serias enfermedades como tuberculosis, cáncer o los enfermos mentales eran declarados incurables y enviados a tratamiento de recuperación a diferentes hospitales. La oficina central de los médicos encargados de estos tratamientos estaba en un hospital situado en Brandenburg, cerca de Berlín. Ya en el hospital eran sometidos a la eutanasia, muerte producida, inyectándoles veneno. El sistema de la eutanasia también era denominado T4, abreviatura tomada de la Dirección de Cancillería de Hitler 4. Tiergarten Strasse. También usaba un gas letal para matar a los pacientes. El gobierno alemán dio el nombre supuesto e impresionable de Fundación de Caridad para Tratamientos Institucionales al cuerpo de médicos encargados de estas actividades por orden especial de Hitler. La práctica de la eutanasia fue declarada legal en Alemania y en los territorios ocupados por los alemanes. Hacia finales de la década de los años del 30, alrededor de 100.000 alemanes arianos fueron exterminados con veneno inyectado. Certificados de locura fueron falsificados y eran expedidos al mayoreo para aquellos que estuvieran casados o mantuvieran relaciones con no germanos. Se indicó una feroz persecución contra los Michelings, que eran mitad judíos. Miles y miles de ellos fueron castrados o enviados a campos de concentración o asesinados. La Iglesia protestó ante la práctica de la eutanasia. El arzobispo von Gallen, el cardenal Faulhaber y otros miembros importantes del clero condenaron abiertamente esta práctica inhumana desde sus púlpitos. El temor se adueñó de la población al saber que los asesinados eran arios puros y alemanes, no por temor a la Iglesia, sino por pura conveniencia. El gobierno alemán suspendió temporalmente los asesinatos con veneno inyectado y reanudó más tarde secretamente estas prácticas. Escuchando las interminables historias terroríficas que el mayor nos relataba, me pregunté qué sería exactamente lo que este hombre quería de nosotros. No sabía si quería asustarme o volverme loca. Le miré con horror e incredulidad, cosa que le irritó visiblemente. Probablemente esta fue la razón por la cual cambió de tema en su conversación y empezó a hablarme de mi familia y mis amigos, abozando una sonrisa diabólica. Mencionó una lista que vio en el cuartel general de la Gestapo, en la que aparecía el nombre del doctor Lengel. Mencionó que al lado del nombre de mi esposo había una nota especial escrita por el jefe de Gestapo que decía que mi esposo debía ser prontamente eliminado, así como ellos señalados por la quinta columna. El mayor también mencionó que el doctor Oswald, médico que prestaba sus servicios en nuestro hospital, también prestaba sus servicios a los alemanes. La quinta columna formaba un papel importante en la maquinaria alemana. Sus miembros obtenían información acerca de gentes importantes, sus opiniones y actividades con respecto a los alemanes previamente a la ocupación de algún país. En dichas investigaciones se provocaba a las personas a discutir, anotando sus declaraciones y los nombres de los investigados.
Entonces recordé que el doctor Oswald frecuentemente tomó parte de las discusiones que diariamente tenían lugar en la sala de preparación previa a las intervenciones quirúrgicas. En esa sala el doctor Lengyel y sus ayudantes se aseaban y desinfectaban, un procedimiento que les tomaba bastante tiempo. Médicos de la localidad aprovechaban esto para ir a iniciar discusiones de carácter íntimo con ellos, hablaban de sus problemas médicos, pedían consejo al doctor Lenkiel para el tratamiento de sus pacientes y también hablaban de política. En dichas ocasiones, el doctor Lenkiel con frecuencia sugirió que se boicotearan los productos alemanes y que los médicos no compraran médicamente equipo médico o instrumental de los alemanes. Él también expresó que esperaba que nosotros los húngaros nos uniéramos para luchar contra los nazis, como lo habían hecho siempre en el pasado cuando Alemania trató de esclavizarlos. Oyendo hablar al mayor, me pregunté cómo y por qué el esposo había sido incluido en la lista de quinta columnistas. ¿Acaso había sido acusado por alguien como enemigo del Tercer Reich? ¿Sería Oswald? ¿Era un colaborador? ¿Sería posible que Oswald fuera un miembro de la quinta columna? No podía creerlo. Oswald tenía relaciones amistosas con nosotros y nos hería profundamente la forma en el que el mayor se expresaba de él, sin explicarme qué razones tenía para mentir así acerca del colega de mi esposo. Qué atrevimiento difamar en esa forma a un colega de mi esposo, cuando él siempre le demostró lealtad y respeto al doctor Lengyel. El doctor Oswald era un buen médico a quien mi esposa ayudó grandemente en su profesión. Tenía 4 niños, su esposa esperaba al quinto, era definitivamente un respetable hombre de familia y estaba muy lejos de parecerse a la imagen de bajeza que el mayor les había trazado de él. Parecía que el mayor alemán nunca terminaría de hablar y lo que es peor, yo tenía que seguirle escuchando. Lo lo que más me impresionó fue el odio que sentía contra él mismo al relatar las marchas de sus tropas por caminos literalmente flanqueados, los cuerpos de los ahorcados. Llegué a pensar que este hombre estaba ebrio o loco, aun cuando sabía que no era así. Habló de camiones construidos expresamente para matar prisioneros con gas, de los enormes campos dedicados exclusivamente a la extorsión de millones de civiles. No podía dar crédito a lo que oía. ¿Quién iba a creer semejantes historias? Cuando finalmente el mayor alemán se puso de pie, nos sentimos aligerados de la tensión que nos embargaba, pero no dio por terminada su visita y nos pidió algo para beber. Mi esposo sacó de la cantina una botella de Tokai Hasu, un vaso y, y lo colocó sobre la mesa. El mayor me miró interrogativamente el único vaso y luego a mi esposo. El doctor Lenger le retuvo la mirada con firmeza. Entonces comprendió el alemán que unos rehusábamos acompañarle a beber. El mayor abrió la botella y llenó su vaso con el vino rojo, tomándosela de un golpe. Después volvió a llenar el vaso dejándolo en la mesa. Se dirigió lentamente hacia un rincón del cuarto donde estaba colocada una preciosa antigüedad sobre una pesada columna de mármol. Era una estatua de Jesús. Pasó frente a ella varias veces, mirándola cuidadosamente. Era esta una escultura del origen latino que fue legada a mi familia por un amigo coleccionista de antigüedades, quien murió, quien murió en París durante la Revolución Francesa de 1848. El rostro de Jesús en la estatua era de una
magnificencia artística tal que lo representaba divino y humano a la vez, demostraba el sufrimiento, la comprensión y la bondad juntas, una expresión que posiblemente tendría la cara de Jesús durante la procesación del Gólgota en Jerusalén. Después que el mayor terminó el escrutinio de la estatua, se dirigió a la mesa a tomarse un vaso de vino. Pensábamos, pero en lugar de esto, levantó su vaso y chocando sus tacones, brindó Heil Hitler, con un tono de voz que podría ser lo mismo verdadero que sarcástico, y con toda su fuerza lanzó el vaso a la estatua de Cristo. Por alguna razón extraña, el impacto nos dio perfectamente en el blanco, y su golpe fue detenido por la corona de espinas que ceñía la cabeza del Redentor. El vino rojo como sangre ocurría desde la cabeza de Jesús, manchándole hasta el torso, hasta crear finalmente al pie de la estatua, donde ésta tenía una inscripción en español: Jesucristo salva nuestras pobres almas, y llenando de grandes manchas la alfombra. Después de su acción sacrílega, el mayor tomó la botella de vino que estaba en la mesa y sin decir una sola palabra salió de la habitación. Al salir el mayor comentamos lo increíble de las historias que nos había contado. Qué lúgubre la imaginación debía tener ese hombre para intervenir tales horrores. Nadie podía creer en la veracidad de los relatos de su hombre así. Era un pobre fantasma que había vendido su alma al diablo y estaba en guerra con su conciencia. Esa noche, después de que se fue el mayor Lengyel y yo nos dirigimos al hospital por una puerta que conectaba nuestra casa con este. Mi esposo para realizar una operación fijada para esa hora y yo para dar las buenas noches a mis seres queridos. Mi padre y mi padrino estaban muy enfermos en nuestro hospital. A ambos se le había practicado sendas operaciones recientemente. A mi padre le había extraído un riñón y le habían afectado también ciertas operaciones en las vías urinarias. Se encontraba en vísperas de ser operado nuevamente. Sin embargo, confiábamos en que su recuperación era cosa segura. Mi padrino, quien dedicó gran parte de su vida a investigaciones de enfermedades del estómago y del cáncer, por ironías de la vida, sufría el mismo de cáncer. Todos sabíamos que sus días estaban contados. Estaría entre nosotros quizá unas semanas, quizá 1 o 2 meses más. Todos deseábamos fervientemente que en sus últimos días se viera liberado de sufrimientos físicos o morales. Para nosotros era un desconsuelo saber que mi padrino conocía la naturaleza de su mal y el fin que lo esperaba. Pero demostró un valor a toda prueba y nunca se quejaba de sus dolores y siempre estaba sonriente delante de nosotros. Muchas veces hice yo misma acopio de valor para no romper ese amargo llanto en su presencia. Mi padre estaba dormido cuando llegué a su lecho. Sentada en una silla, mi madre leía un libro. Como no quería despertarlo, pensé de largo dirigirme a donde se encontraba mi padrino. La hermana Heather de la Orden de los Trabajadores Sociales de Dios, que a diario lo visitaba, se encontraba junto a él rezando. Los ojos de mi padrino estaban cerrados y con desolación noté que su cara, enmarcada por su hermoso cabello blanco, se había adelgazado más de los últimos días y se veía también más pálida. Su frente se veía más dominante, su nariz más afilada y sus delgados labios más pálidos. Su expresión hablaba de sufrimientos, de resignación y de un dulce sentimiento de reconciliación. Era como si la expresión le viniera de muy, muy lejos. Cuando abrió sus ojos, el profesor Helfer, sonriendo, me invitó a sentarme cerca de él y de la hermana Hester.
Ambos esperábamos con ansiedad las noticias que nos traía la hermana Heather. En esos días los periódicos no hablaban de otra cosa que no fuera las victorias del glorioso ejército alemán y publicaban las órdenes dictadas por las autoridades alemanas a los civiles acerca de lo que se nos permitía o prohibía hacer. Los radios que transmitían estaciones extranjeras eran confiscados. A los que se les encontraba un radio de este tipo eran arrestados o deportados, así que nuestra información se limitaba a las noticias que nos traían los visitantes. Estas noticias generalmente empezaban, me dijo X y a él se lo dijo Y. Aceptábamos esa información con reserva, pues el confirmarla era imposible. Sin embargo, las noticias que no daba la hermana Heather eran fidedignas. La orden a la que ella pertenecía sostenía un hotel familiar a donde mujeres jóvenes solas podían vivir. Actualmente se encontraba ocupado por el ejército alemán y las hermanas se vieron forzadas a servir a los alemanes gracias a encontrarse entre oficiales y alemanes y encontrarse en el corazón de la ciudad. La hermana Heather podía oír y ver mucho más que cualquier otra persona. Cada día, cuando llegaba a su visita diaria, la acosábamos a preguntas, y como de costumbre las noticias no eran nada halagadoras. Nos informó que ese día había visto en la calle por primera vez a los hebreos viejos, jóvenes y niños, llevando la obligada estrella de David en color amarillo en el lado izquierdo de sus vestiduras. No se les permitía hacer uso de los autobuses o los taxis y podían salir a la calle a determinada hora por un corto periodo de tiempo a comprar comida racionada en una tienda designada para tal propósito. También a los cristianos les impusieron los alemanes ciertas restricciones. No solo se les permitía salir de sus casas de 8 p.m. a las 7 a.m. Aquellos que desobedecían estas órdenes eran fusilados sin previa averiguación. Las noticias fidedignas que nos traían nuestros amigos eran más y más alarmantes cada día. Los soldados alemanes violaban a los colegialas cuando se dirigían a sus casas a mujeres jóvenes, saliendo de la iglesia o de las tiendas o de los lugares donde trabajaban, en la presencia de sus padres o esposos. Jóvenes aldeanos que vendían verduras en los mercados eran secuestradas por los soldados alemanes con el mismo fin. Una joven pareja que surtía al hospital de flores frescas varias veces por semana y que se dedicaba a la horticultura en las afueras de Klug fue encontrada muerta en el camino. La mujer esperaba un niño y estaba en el 7º mes de embarazo. Al dirigirse en su carreta a la ciudad, fueron detenidos en el camino por los soldados alemanes. Cuando el esposo trató de defender a su mujer de ser violada, lo mataron. Después de haberla mancillado, los soldados la asesinaron a ella también. Otro visitante asiduo de mi padrino era el doctor Agnal Imra, antiguo alumno suyo en la Universidad de Cluj. El doctor Agnal estuvo a cargo del hospital Rukus en Budapest. Fue nombrado profesor universitario y director de la Clínica Universitaria para Enfermedades Internas en Cluj. Esta era la misma universidad en la que mi padrino impartía sus clases y de la cual también fue rector. Este profesor nos informó que los alemanes no solamente importunaban a las mujeres en las calles, sino que tampoco respetaban la intimidad de sus hogares. En grupos irrumpían en los hogares y violaban a las mujeres de las familias respetables. Los hombres que se atrevían a defenderlas eran muertos inmediatamente. Diariamente eran traídas a su clínica en ambulancias mujeres y niñas en un estado deplorable.
Entre las innumerables historias que nos relataba el doctor Agnall, repetiré aquella del director de la estación de Aldeg, una ciudad que se encuentra a 2 horas aproximadamente de Klug. El día anterior, expresó el doctor, 21 soldados alemanes golpearon fuertemente a la puerta de la casa del jefe de la estación. Al rehusar abrir, derribaron la puerta y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Después, los 21 hombres violaron a su esposa y a sus 4 hijas. No tuvieron ni siquiera compasión de la pequeña de 9 meses de edad que pereció instantáneamente. Las niñas de 5 y 8 años murieron en la ambulancia. La madre y la hija mayor llegaron con vida a la clínica en estado de gravedad. El profesor Elfer, por su enfermedad, necesitó estar en cama alrededor de 1 año y miembros del clero le visitaban con frecuencia y llevaban relaciones amistosas con él. Y mi padrino solía bromear al respecto, expresando que intercambiaban servicios profesionales, pues mientras él les cuidaba la salud del cuerpo, ellos le cuidaban la salud del alma, y que salía ganando en el trato. Uno de los distinguidos representantes de la iglesia que solía visitar a mi padrino era el obispo de Transilvania, excelentísimo señor Aaron Martin, un hombre de extraordinaria capacidad mental y de un valor inquebrantable. En uno de sus sermones, el obispo hizo un llamamiento al pueblo desde su púlpito diciéndoles que todos los húngaros de cualquier religión o clase eran hermanos y que deberían unirse y ayudarse unos a otros, y si era necesario pelear juntos valientemente contra el enemigo. Cuando terminó el sermón, que duró más de 1 hora, y descendió del púlpito, temíamos que el obispo fuera arrestado por los alemanes. Años más tarde me informaron que el excelentísimo señor desapareció. Nadie sabía a dónde lo llevaron. El obispo fue víctima de su gran valor y permanecerá siempre como un ejemplo de entereza. Era una realidad, un baluarte de la iglesia. El obispo y mi padrino frecuentemente discutían la situación de Hungría y Alemania. Sabían que Alemania, donde ahora reinaba Wotan incontrolablemente desde antes que Hitler asumiera el poder, ya estaba preparada para adoptar el comunismo. Era tristemente irónico el hecho de que judíos y cristianos pudientes hacían fuertes donativos a los partidos de Hitler en la esperanza de que, una vez realizados sus anhelos, Alemania no carecía en el consumismo. Estos donantes ingenuamente creían que todo es esa palabrería de Hitler y sus seguidores acerca de descartar al Dios cristiano y a la persecución de los judíos eran golpeados de sensacionalismo. Tales ideas paganas no llegarían a realizarse, pues había alrededor de 80 millones de alemanes que a la hora que quisieran podían derrocar al grupo de chiflados que los gobernaban. Qué pocos sabían disfrazarlo en la piel de borrego. Qué poco conocían del significado circo y pan para la gente. Hitler desempeñaba su tarea a la perfección. La diversión la proporcionaban en mítines populares, celebraciones de conquistas del ejército, la quema de libros y de objetos sagrados y misteriosas procesiones con antorchas. Hitler ofrecía mucho más que un simple trozo de pan al pueblo alemán. Todo el comercio, la agricultura y la industria de la sojuzgada Europa estaba al servicio de Alemania. Era correspondencia a esto
El pueblo, intoxicado con las victorias alemanas, aceptaba las teorías maquiavélicas de Hitler, además del viejo concepto alemán, Deutschland über alles, Alemania sobre todo. Los teutones aceptaron una nueva idea, que ellos eran superhombres con derechos sin límite, la teoría que solamente una nación, la nación alemana, debe y tiene el derecho de subsistir una prosperidad en el mundo. Un pueblo, un impacto, un jefe, tuvo gran éxito. El obispo Aaron Marton lamentaba profundamente que los alemanes creían tales vilezas y que hubieran perdido el camino hacia Dios, hacia la justicia y hacia la dignidad humana. Cuando ocurrió la visita del obispo Aaron Marton, todos los judíos en Hungría se encontraban materialmente en la calle, fueron despedidos de sus empleos, las oficinas de los médicos y abogados clausuradas, propiedades, casas y negocios, fábricas confiscadas por el gobierno húngaro pronazi. El gobierno húngaro copió el sistema alemán referente a los judíos húngaros y olvidó que el plan alemán para eliminar a la población de todo el mundo incluía también el pueblo húngaro. El mayor alemán nos explicaba que de acuerdo con ese plan Alemania se encargaría de Europa, los Estados Unidos, los países latinoamericanos, Asia, África, etc. Exterminarían a aquellos físicamente incapacitados, esterilizarían al resto de las poblaciones de ambos sexos, usándolos como esclavos para levantar un mundo para los alemanes. Mientras tanto, intensificarían la procreación de niños alemanes legales e ilegales. Ya funcionaban campos donde hombres alemanes en perfecto estado de salud permanecían por unos días en compañía de mujeres sanas con el exclusivo objeto de embarazarlas para propagar el nacimiento de superhombres. Al terminar la guerra, cuando los hombres volvían a sus hogares, seguirían multiplicando la especie en gran escala. El obispo Aaron Marton, con profunda tristeza, nos dijo que había oído que el gobierno húngaro pronazi empezaría muy pronto una redada de judíos para entregarlos en los campos de concentración alemanes. Qué difícil era creer que los propios húngaros entregarían a sus hermanos de religión judía, aquellos con quienes habían combatido al enemigo en guerras anteriores, que Hungría peleaba por su libertad, justicia y cristianos valientemente murieron por igual. Pero el temor del excelentísimo señor se basaba en hechos trágicos que tuvieron lugar en Hungría antes de que ésta fuera ocupada por los alemanes. La decisión tomada por Hitler en Viena fue devolver pequeñas porciones de terreno a los húngaros. Estas porciones de terreno les fueron quitadas por los aliados y dadas a los rumanos gracias al Tratado de Paz de Trianon, después de la Primera Guerra Mundial. Al recibir Hungría estos obsequios de mano de Hitler, el gobierno húngaro empezó su ola de crímenes. Nuestro primer ministro, Bardossi, entregó al ejército alemán en Polonia más de 20.000 judíos que fueron asesinados. En el mismo año de 1941, el general Bayer, el general Feigethalmi Seisler y el capitán Soeldi ametrallaron a miles de hebreos en los territorios que les fueron quitados a Yugoslavia y fueron devueltos a Hungría. Estos judíos que fueron enviados a una muerte segura eran compatriotas de sus asesinos. Hablando sobre estos hechos sangrientos por parte de los húngaros, recuerdo la extraña experiencia que tuvimos con un pariente nuestro, el doctor S.M., quien era coronel de la policía húngara de Szeged. Poco después de que
La Transilvania del Norte fue devuelta a Hungría. El doctor S.M. vino a visitarnos para celebrar su llegada. Organizó una pequeña reunión familiar invitando a su hermana Tinnaik y a nuestros parientes y amigos. Yo sabía que Szeged, donde vivía el doctor S.M., era muy popular. Un platillo llamado Szegedi al paprikas, que consiste en pescado con verduras sazonadas en una rica salsa o base de pimentón. La fama de este platillo cruzó fronteras de Hungría y los habitantes de Szeged sentían orgullosos de ello. Pensé que al doctor S.M. le agradaría comer ese platillo nombrado en honor a su ciudad. A la hora de la cena, cuando le ofrecieron al coronel el platón, algo muy extraño ocurrió. Al darse cuenta que contenía pescado, con una expresión desesperada, palideció grandemente, respirando con dificultad. Mi esposo Tinnaik y yo nos levantamos de nuestros asientos y lo sacamos del cuarto pensando que tenía un ataque. No comprendimos qué relación podía existir entre la expresión de horror y el pescado, pero deducimos que algo terrible debía haberle ocurrido. El doctor S.M. no era un hombre que se horrorizaba fácilmente. Había sido un héroe durante la Primera Guerra Mundial y Hungría confirió las más altas condecoraciones durante la Primera Guerra Mundial. Los rumanos forzaron la retirada del ejército húngaro en las cercanías de Brazo. En momentos tan críticos, el doctor S.M., capitán de Huáceres, tuvo una brillante idea. En lugar de tratar de salvar su propio pellejo, montó en su corcel y ordenó a un pequeño grupo de hombres de su compañía que lo siguieran. A galope veloz marcó en dirección contraria a las tropas húngaras. Con una maniobra audaz, hizo creer al ejército rumano que su grupo era el ejército húngaro. Con un valor sobrehumano, se batió ferozmente con el enemigo durante horas. Su heroico acto salvó al ejército húngaro y cubrió la retirada. El doctor C.M. no solamente era pariente de nosotros, sino también amigo de la familia. Cuando estuvimos a solas con él, no quería hablar del incidente. Finalmente lo convencimos de explicara su actitud tan extraña, haciendo la narración un sudor frío perló su frente. Un día frío de invierno, el doctor S.M. junto con más policía recibieron la orden de ir a una ciudad cerca del río Danubio que hacía poco fue devuelta a Hungría. Allí recibieron nuevas órdenes. Tenían que apoderarse de todos los hebreos existentes y llevarlos a la ribera del río. Estuvieron a casa de judíos noche y día. Los sacaban de sus hogares, de los hospitales, de las sinagogas, de sus oficinas y comercios. Secuestraron a los niños de las escuelas, colegios y guarderías y los llevaron a la ribera del río. Allí obligaron a los hombres a romper el hielo a lo largo de la orilla del río y después ordenaron a todos a desnudarse, poniendo en grandes montones sus sacos, vestidos, zapatos y juguetes. Millares y millares de los seres humanos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, infantes en brazos de sus madres, fueron alineados completamente desnudos y expuestos al frío invernal a lo largo de las orillas del río. Una orden con voz de trueno se oyó, y todos estos desventurados fueron ametrallados y sus cuerpos se desplomaron en el río. Durante un largo periodo de tiempo, cuando las amas de casa compraban pescado en el mercado y lo abrían en sus casas para limpiarlo, encontraban en los estómagos de los peces partículas de cuerpos humanos y algunas veces miembros pequeños de niños. Desde esa ocasión el coronel era un hombre enfermo y decidió presentar su renuncia. El coronel S.M. era un hombre familiarizado con la muerte en los campos de batalla, pero nunca podría olvidar los gritos de los hombres y mujeres y el llanto desolado de los niños que fueron inmolados ese día a orillas del río. En 1941, el ministro de la guerra de Hungría, Bárta,
el jefe del cuerpo militar, Wert, en cooperación con otros miembros del gobierno pronazi, establecieron las compañías de trabajo. En estas compañías fueron incluidos cristianos de origen rumano, quienes habían permanecido en Transilvania después de la decisión de Hitler en Viena, además de 150.000 judíos. A raíz del Tratado de Paz de Trianón en Francia, los húngaros y los rumanos eran enemigos. Una noche un joven abogado rumano, traído a nuestro hospital en un estado deplorable, se veía escapado de una compañía de trabajo. Por un milagro, su madre había trabado contacto con un sargento de su unidad y sobornándolo, consiguió que su hijo pudiera escapar. Aun cuando se encontraba muy enfermo, tenía que cruzar la frontera hacia Rumania en la noche siguiente para evitar ser capturado. Este joven, anteriormente fuerte y bien parecido, era un manojo de huesos, escupiendo grandes cantidades de sangre cada vez que tosía. Habíamos escuchado muchas historias terroríficas acerca de estas compañías de trabajo, pero por primera vez palpábamos la horrible realidad. No nos habló del supuesto uniforme que llevaba, su única posesión, la cual consistía en una cobija ceñida a sus cuerpos con un cordel. En lugar de botas militares llevaba un trozo de madera atado a los pies. Bajo el fuego enemigo, en el crudo frío de 40 grados bajo cero, y con esta vestimenta les obligaban a buscar minas explosivas sin ninguna protección. Eran golpeados y torturados por sus superiores y morían como moscas a causa del hambre o por congelación de sus miembros o simplemente por enfermedades que nunca les eran atendidas. Cuando una epidemia de tifo los atacó, eran usados un tratamiento médico drástico, encerraron a los enfermos en grandes barracas de madera y rociaron con gasolina el suelo, las cobijas y los demás objetos, aplicándoles fuego. Muy pronto los gritos desesperados de los agentes que se quemaban se dejaron de oír. Ametralladoras apostadas esperaban a aquellos que trataron de escapar a tan horrible muerte a través de puertas y ventanas. El joven abogado seguía contando historias horribles hasta que su médico le prohibió hablar. Le aguardaba un largo y peligroso viaje y tenía que descansar. Cuando iba yo saliendo del cuarto, llegó su madre con un sacerdote. Ella quería que su hijo se confesara y que le fueran aplicados los santos óleos, pues temía que muriera durante la jornada que le guardaba debido a su crítico estado, o podría encontrar la muerte a manos de alguna centinela de la frontera. Estaba perfectamente justificado el temor del obispo Aaron Marton acerca de la colaboración del gobierno pronazi húngaro hacia los alemanes a partir del 19 de marzo de 1944, cuando llegó el ejército alemán y la Gestapo a Hungría. La situación de todos los que no estaban de acuerdo con la ocupación alemana y eran antinazis, como también la de los hebreos, se había hecho peor cada día. En el pasado, Hungría ya había sufrido las consecuencias de una ocupación por los alemanes, pero el gobierno pronazi parece que ya había olvidado eso, incluyendo el famoso poema que fue escrito exclusivamente para recordarle al pueblo húngaro este periodo trágico. La esencia de este poema repite varias veces el estribillo con la siguiente advertencia: húngaros, no creáis en los alemanes, y haced caso omiso de las dulces promesas que os hacen para convenceros. Pero el general Dom Stoney, nuevo primer ministro, había prometido a los alemanes su completa colaboración, y el general era un hombre que cumplía su palabra. El hombre nombrado por los alemanes como director de determinación de los judíos era el SS Obersturmbannführer Adolfo Eichmann. Después de dirigir la
exterminación de judíos en países europeos ocupados llegó a Budapest el 21 de marzo para hacerse cargo de los judíos húngaros. Dirigía sus operaciones desde su oficina llamada Comando Judío, establecida en Hotel Majestic en Budapest, y algunos de sus ayudantes eran el barón Dieter von Wilhelmsen, miembro de una antigua familia prusiana y convertido ahora en un Hauptsturmführer, el teniente coronel hermano Clumey, el coronel Kurt Becher, el Obersturmbannführer Brunner, el capitán Hunter Novak, el doctor Seidel Danager y Roderick Eichmann, quien ya había sido asignado a un campo de la SS en Dachau en 1934, tenía una larga experiencia en la matanza de judíos desde 1938, pero llegó a la cima de su carrera como el mayor asesino de todos los tiempos en la conferencia de Wannsee en el 20 de enero de 1942. En esta conferencia, afectada en el No. 5658 de Grossen Wannsee Straße, Berlín, Eichmann fue nombrado director ejecutivo de inflamante plan de los alemanes llamado la solución final para los judíos. Con gran entusiasmo aceptó el nombramiento y la tarea de exterminar más de 11 millones de judíos que habitaban en los territorios ocupados por los alemanes. Precisamente en esta conferencia, Eichmann surgió muchas ideas útiles que fueron acogidas con beneplácito por parte de los grandes. Alemania, ahí reunidos, Hungría era aliada y alemana, fue por lo tanto el último país europeo ocupado por los alemanes. Eichmann tenía una ardua tarea que hacer en Hungría. Tenía la vida de cerca de 800.000 judíos en sus manos para exterminarlos. En ese tiempo la maquinaria de guerra alemana tropezaba con dificultades y la posición de Hitler era cada día más crítica. Las cosas en Bulgaria y Rumania no iban muy bien para el Tercer Reich. Eichmann se encontraba hondamente preocupado qué ocurriría si el pueblo de Hungría, si última posesión de la insaciable ambición de Hitler, se despertara y protestara contra la deportación de judíos. Pero su preocupación no tenía fundamento. Desgraciadamente el gobierno húngaro pronazi se sobrepasó en su colaboración, tomando una actitud que sorprendió al mismísimo Eichmann, prestando más que ayuda a los alemanes.